Retomamos el estudio de esta carta a los romanos por el apóstol Pablo y ya entramos al capítulo 5 de esta carta. En este capítulo 5 vamos a ver que el apóstol Pablo, de aquí en adelante, de hecho desde el capítulo 5 hasta el 8, se va a empezar a enfocar en los resultados de haber sido justificados por fe por medio de Jesucristo. O sea, ¿cuáles son los resultados? Una vez que el hombre es justificado por Dios, por haber creído, por haber depositado su confianza en Jesús, ¿cuáles son los resultados de esa justificación? Bueno, Pablo de manera implícita a veces y de manera explícita a veces nos va a mostrar cuáles son los resultados, los frutos de haber sido justificados por Dios cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Pero antes de entrar ahí de lleno, yo quiero que resumamos brevemente lo que hemos visto hasta aquí, lo que el apóstol Pablo nos ha mostrado. Usted recuerda en los primeros versículos del capítulo 1, Pablo, después de presentarse y saludar a la iglesia de Roma, él nos muestra de manera clara y enfática que la razón principal de su existencia, la razón suprema por la cual él existe y vive, es predicar el evangelio. Él vive para eso. Sean griegos, sean judíos, el apóstol Pablo dice: soy deudor de cada uno de ellos. Yo quiero predicarles el evangelio a todos sin excepción. De ahí, el apóstol Pablo pasó a darnos la razón principal por qué él existe, para predicar el evangelio y no hacer otra cosa. Él nos dice: bueno, yo existo para ello porque sé que la ira de Dios está sobre todo ser humano, por cuanto todos han pecado, por cuanto todos son injustos, y como Dios es un Dios justo que un día va a pedirle cuenta a todos los hombres, por ello yo tengo que predicarles el único medio por el cual Dios puede absolverlos de su culpa. Yo tengo que predicar la única solución que hay para que entonces el hombre no termine recibiendo el castigo, la ira de Dios. Y desde los últimos versículos del capítulo 1 hasta todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3, Pablo nos presenta la necesidad de ser justificados por Dios. Y nos va a decir que, como dije, no hay ningún justo en la tierra. No hay ningún justo en la tierra. Todos son injustos. Y Dios castiga a los injustos. Por lo tanto, hay una gran necesidad de que todos los seres humanos escuchen el mensaje del evangelio. Escuchen que solamente a través de Dios nosotros podemos ser justificados delante de ese juez perfectamente justo, que es el mismo creador de todo lo que existe. Y a partir del capítulo 3, versículo 21, hasta el final ya de lo que es el capítulo 3, Pablo nos presentó que la manera de escapar de este juicio es el evangelio. O sea, después de que presenta las malas noticias, él dice: pero aparte de la ley que condena a todos y que dice que todos han pecado, se ha manifestado la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y ahí en adelante Pablo empieza a exponer el medio, la metodología por la cual Dios salva al pecador. Y el capítulo 4, si usted recuerda, todo ese capítulo 4, el apóstol Pablo lo usó para dejar bien claro de manera reiterante que el ser humano es justificado solo por la fe y no por nada más. Todo un capítulo el apóstol Pablo lo utiliza para decir que somos justificados por la fe. Y la pregunta es: ¿qué significa ser justificado? Bueno, simplemente ser aceptados delante de la presencia de Dios. O sea, ser admitidos. Y recuerde, Dios es un Dios perfectamente justo, que no habita con ni siquiera una pizca de injusticia. Entonces, esas son grandes noticias, de que Dios nos acepte delante de Él, aunque éramos culpables, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Esa es una gran noticia. Eso es lo que significa ser justificados. Hemos sido aprobados por Dios para estar delante de su presencia, por haber depositado toda nuestra confianza, toda nuestra fe en la provisión que Dios mismo dio para ser salvos. En este caso, la vida de su Hijo Jesucristo. Cuando alguien es llevado a juicio, hay solamente dos posibilidades: o es absuelto o es condenado. No hay otra posibilidad. O sea, ¿es declarado culpable o es declarado inocente? Bueno, Pablo nos está enseñando aquí que el mensaje, el anuncio del evangelio, el cual él vivió, se esforzó para predicarlo, ese mensaje comunica que Dios justifica a pecadores culpables que merecen el infierno.
Dios justifica, hay una manera de que Dios justifique, de que Dios declare a culpables inocentes ante su tribunal. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Por el solo hecho de depositar su confianza en la persona y la obra de Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Y bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho hasta aquí. Pero ahora Pablo, después de exponernos esa doctrina de la justificación solo por la fe, ahora va a usar el capítulo 5, el 6, el 7 y el 8. Va a empezar una nueva sección para mostrarnos los resultados de haber sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A partir de aquí, de este capítulo 5 hasta el 8, Pablo nos va a decir, estos son los resultados de la justificación de todos aquellos que han sido absueltos del tribunal de Dios. Esto es lo que les va a pasar a ellos. Por ejemplo, en el capítulo 5, Pablo va a exponer que nuestra justificación ha traído reconciliación con Dios y otros frutos más que veremos en un momento. En el capítulo 6, el apóstol Pablo va a exponer que nuestra justificación ha traído santificación, es decir, liberación del poder del pecado. O sea que hoy tenemos una nueva naturaleza y gracias a esa nueva naturaleza nosotros ya no estamos habituados al pecado, ya no practicamos el pecado como un deportista practica su deporte profesional. No, gracias a que ya fuimos justificados, Dios nos dio su Espíritu Santo y ahora ese Espíritu Santo nos ayuda a la santificación. Ese es otro resultado. Pero un tercer resultado lo vemos en el capítulo 7, donde el apóstol Pablo entra a exponer que ahora ya la ley no nos condena. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y el capítulo 8, este va a ser bien importante, no que los demás no lo sean, pero en el capítulo 8 vamos a ver que el Espíritu Santo vive en cada ser que ha sido justificado por haber puesto toda su confianza en la persona de Jesús. Y el propósito principal del Espíritu Santo en la vida de cada creyente que ha sido justificado es llevarlo a vivir para obedecer a Dios. Ese es el propósito principal por el cual el Espíritu Santo se le dio a las personas, como vamos a ver en unos pasajes en el Antiguo Testamento más adelante. Así es que cada uno de estos frutos, cada uno de estos resultados de la justificación van a resaltar algo maravilloso en torno a la vida del cristiano. Y es que para estas personas que han nacido de nuevo, que han sido justificadas y que ahora por la nueva naturaleza que tienen, por el Espíritu Santo, viven para buscar santidad, para hacer morir lo terrenal, a estas personas esa salvación les es segura. ¿Por qué? Porque número uno, nos va a decir Pablo, ya están reconciliados con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay guerra. Dios ya no está contra ti. Porque los pecados que tú cometiste, Jesús ya los pagó. Tu deuda fue cancelada. Número uno, por eso tu salvación es segura. Número dos, porque has sido santificado. Has sido apartado ya para Dios. Y número tres, porque ahora eres libre de la condenación de la ley. Ya no te condena la ley. Número cuatro, por la realidad de que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Todas esas cosas resaltan lo glorioso que es la salvación y lo seguro y segura que es, mejor dicho. Es segura, según como dice el autor de Hebreos, dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y es segura porque hay muchas decenas de versículos que nos dicen que nuestra salvación es segura. Y a medida que vayamos avanzando en la carta de los Romanos, vamos a ir profundizando en esta verdad y vamos a ir explicando, porque eso es lo que se debe hacer, los versículos que dan a entender que no es segura. Entonces ahí hay como una tensión y el propósito no es levantar polémica ni nada, simplemente predicar la palabra de Dios. Hay gente nacida de Dios que cree que no es segura, que es difícil de perderla, pero al final de cuentas uno puede todavía apostatar definitivamente y totalmente y son salvos, van a llegar al cielo. Y hay otros que de igual manera, aunque son salvos, decimos que no, pero ese no es el problema. No estamos aquí para debatir esto, simplemente para pasar a través de estos versículos de Romanos y ver qué es lo que nos tiene que decir Dios. Así es que a mí, en lo personal, me costó mucho aceptar esta verdad. Y yo sé que es difícil, pero al ver que son más los versículos, que son más claros, que me aseguran que esto es seguro, la salvación, yo decidí aceptar eso. De hecho, tiene que ver algo con tu conciencia. Cuando tu conciencia no te deja creer eso, no lo debes de creer. No vamos en contra de la conciencia. Entonces, para mí esto es así. Yo sé que para algunos quizás de ustedes no lo sea así, pero
aquí el punto no es decirle, mire, por estas razones yo estoy en lo correcto. Y por estas otras razones ustedes no lo están. No, ese no es el propósito. Simplemente el propósito es tratar de ir a través de estos versículos y ver qué es lo que nos tiene que decir la palabra de Dios. Ahora, con esto en mente vamos a entrar a ver solamente los dos primeros versículos del capítulo 5. Vamos a ver el primer resultado, después de haber sido justificados por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos muestra. Dice ahí versículo 1, capítulo 5. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia esta nueva sección, no podemos decir este capítulo porque antes la Biblia no estaba dividida por capítulos ni versículos, pero Pablo empieza un nuevo párrafo en su carta diciendo nuevamente, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, alguno puede decir, Pablo, pero si ya usaste todo un capítulo y parte del capítulo 3 para decirnos una y otra vez que somos justificados por la fe. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, repite una vez más que somos justificados por la fe. Es el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da ese sentido al apóstol Pablo porque sabe que para el hombre aceptar esta verdad le es difícil porque nada en este mundo es gratis. Entonces es como que solo por haber creído, haber puesto mi confianza en la persona de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios me perdona. O sea, Dios me perdona. Imagínense a David. Dios me perdona de que me metí con la esposa de uno de mis soldados más fieles y leales, y que aparte de que no lo pude convencer de que se metiera con su esposa para hacerle creer que el hijo que estaba esperando era de él, lo mandé a asesinar, que solamente por creer eso Dios me justifica de todo eso. Es difícil creer, ¿verdad? Es por eso que el Espíritu Santo a través de los apóstoles es bien reiterativo, es bien repetitivo. Por 800,000 veces les vuelvo a decir que somos justificados por la fe. Gracias a eso, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. O sea, si tú eres cristiano, si tú en algún punto de tu vida reconociste tu pecado y viniste a Jesús en arrepentimiento y en fe, confiando únicamente en Él para tu salvación, esta es tu nueva identidad. Este es tu estatus legal ante Dios. Quizás no ante ti, porque todavía dudes, quizás no ante los demás, pero ante Dios, si tú hiciste esto, tú tienes paz para con Dios. No hay nada más determinante en tu vida que el hecho de haber sido justificado delante de Dios. Todo esto lo cambia todo. O sea, no hay nada más importante que el hombre pueda conseguir que esto, ser justificado delante de Dios por medio de la fe. Así es que todos los cristianos de todos los tiempos han sido declarados libres de toda condenación delante de Dios. Y note ahí que el verbo justificar está en pasado. Justificados, ya es un hecho que ya sucedió, no que va a suceder, sino que ya sucedió. Dice ahí justificados. Es pasado, ya sucedió una vez y para siempre. Dios ha absuelto al pecador de toda culpa. Esto significa, hermanos, que somos tan justos delante de Dios en este momento, aún en medio de nuestras inconsistencias y nuestras imperfecciones. Nosotros en este momento somos tan justos como lo seremos 1,000,000 de años después de haber sido glorificados. Ya delante de Dios somos justos, plenamente justos. No vas a ser más justo, aunque Dios nos llama a limpiarnos más, apartarnos más del pecado, para agradarle a Él, para que el Espíritu Santo nos pueda usar más, no para que Dios nos reciba, todo eso lo sabemos nosotros. Y aunque eso Dios nos llama a ser más justos, nosotros delante de Dios, que es lo que más importa, no vamos a ser más justos, porque ya tenemos la justicia de Jesús en nuestras vidas. No es nuestra justicia propia, pero es la justicia que Dios nos imputó de Cristo sobre nuestras vidas. Así es que no depende de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo ahorita, ni de lo que vamos a hacer, sino de lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿y qué dice?
para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. ¿Qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios, y dice el versículo 13 que no está ahí proyectado. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos con su sacrificio, porque Él pagó por nuestros pecados. Y nosotros creímos en esa provisión de salvación que Dios nos dio. Entonces Dios nos justificó, nos hizo perfectos para siempre, a los santificados. Y dice el versículo 15, que no está ahí, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quería decir Dios con esto? Ezequiel nos da pista, nos dice: voy a poner mi espíritu para que entonces me obedezcan, para que entonces guarden mis estatutos, los voy a escribir. Y escucha lo que dice el versículo 17, y añade, sigue diciendo el autor de Hebreos: nunca más me acordaré, nunca. Ahí habla de dos términos: para siempre nos hizo perfectos, siempre, siempre, y luego, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya Cristo se ofreció una sola vez, ya nos redimió, entonces ya no hay más ofrenda que hacer, porque Cristo, la ofrenda que Cristo realizó en la cruz del Calvario, fue suficiente para pagar toda la deuda que teníamos delante de Dios. Así que no depende de lo que hicimos, hacemos o lo que haremos, sino de lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Así es que nuevamente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo aquí no está hablando de esa paz que nos trae quietud, que nos trae serenidad cuando estamos en la presencia del Señor. No. Pablo no está hablando aquí de esa paz que nosotros experimentamos en momentos de situaciones difíciles. No es de esta paz que está hablando Pablo, la cual habla Filipenses capítulo 4 versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es esta paz. Pablo dice, o sea, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y entonces esa paz que uno experimenta cuando viene delante de Dios, esa quietud, aunque el problema siga ahí, esa paz viene y conforta nuestros corazones. Bueno, no es de esta paz que el apóstol Pablo está hablando. Esa es una gran bendición que nosotros tenemos, de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios está gobernándolo todo, haciendo que todo ayude para su gloria, pero también para el bien de su pueblo. Así es que no es de ese sentimiento maravilloso que el apóstol Pablo está hablando, sino de un hecho inmutable, inalterable, que ahora tenemos todos aquellos que hemos sido justificados. ¿Qué es ese hecho? Tenemos paz para con Dios. Todo lo que nos separa de Dios ha sido removido por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo ahí: por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. Y el verbo que usa ahí Pablo, hermanos, está en presente. Tenemos en este momento, sea cual sea tu situación espiritual, si tú has sido justificado por Dios y te dio su Espíritu Santo, quiere decir que tienes tu paz para con Dios. Dios no está airado contigo, tú tienes paz para con Dios. Esto sucede, esto de ser reconciliados con Dios, de tener paz para con Dios, esto sucede en el momento en que nos predican el Evangelio, lo creemos, venimos delante de Jesús en arrepentimiento y depositamos toda nuestra fe. En ese momento Dios nos sella, Dios nos da su Espíritu Santo. En ese momento dejamos de estar en guerra con Dios y empezamos a estar en paz para con Dios. La Biblia nos dice que estamos enemistados contra Dios, que estábamos en guerra contra Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque la ira de Dios está sobre toda injusticia y nosotros somos injustos. Yo sé que la mayoría de los seres humanos que no son cristianos, tú les dices: Dios está airado contigo, tú estás en guerra con Dios. Ellos van a decir: yo no estoy en guerra con Dios, yo siempre he estado en paz con Dios. No, yo siempre he tenido un bonito sentimiento para con Dios. De hecho, yo a veces hasta le oro. O sea, ellos no saben que están en guerra con Dios, pero sí están en guerra con Dios según la Biblia. ¿Por qué están en guerra con Dios? Todos los seres humanos según Dios. Porque Dios reclama derecho pleno y absoluto sobre sus vidas. Y como ellos no son cristianos, ellos reclaman lo mismo.
O sea, el ser humano quiere autonomía, quiere independencia, quiere vivir como él quiere vivir, conforme a sus deseos. Quiere vivir independiente de todo lo que Dios pide que nosotros hagamos. Así es que hay una guerra aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere vivir a la manera de él y no a la manera del Dios creador y dueño de todo lo que existe. Es por eso que Dios está en guerra, airado contra todos los seres humanos. La Biblia nos va a decir, hermanos, que todos los hombres nacemos en un estado en enemistad o peleados con Dios. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos la inclinación, la voluntad de vivir para satisfacer nuestros deseos. O sea, nacemos buscando nuestra propia gloria, voluntariamente. No es que Dios nos confinó a eso, no. O sea, uno voluntariamente quiere vivir para llevar a cabo sus deseos, lo que bien le venga en gana. Por ejemplo, el infante pequeño, cuando se enfurece, cuando de repente lo que le está causando placer y alegría es parado, o sea, alguien interfiere en eso, él se enoja, él se enfurece, él tiene arranques de furia. Y se puede decir que él es un asesino en potencia. O sea, si él tuviera la capacidad mental y física para agarrar un cuchillo, cuando alguien le quita un juguete, él lo haría en un arranque de ira. ¿Por qué? Porque alguien está interfiriendo en lo que él quiere hacer. Entonces te das cuenta, es algo que ya viene innato, que está ahí. Yo de pequeño experimenté esto con mis hermanos y con mis amigos. En una ocasión, yo en un arranque de ira, mi mejor amigo en aquel entonces, algo me hizo, yo no recuerdo, pero yo recuerdo que en mi arranque de ira, yo vi que estaba ahí una bici, y usted recuerda, las bicis tienen pedales, y a veces los pedales se quiebran y queda nada más como el eje del pedal, ¿verdad? Es un fierro así puntiagudo. Yo me acuerdo que lo aventé con el propósito de que él se pegara en ese fierro. Bueno, su pie se enterró en eso y empezó a salirle sangre. Yo creo que yo tenía como unos 8 o 7 años. Y yo me asusté, y él más. Fue un arranque de ira, era mi mejor amigo. Dentro de los matrimonios eso se ve bastante. Hoy en día, o sea, los jovencitos, ahora con esas armas que tienen tan al acceso, ellos en un arranque de ira empiezan a disparar a las personas y de repente ellos dicen, no sabía lo que hice. Aunque los catalogan como enfermos mentales, no es así. Es un arranque de ira que tienen esas personas. Es por eso que Jesús, fue dicho, que Jesús enseñó y dijo, antes en el Antiguo Testamento se decía que no matarás, pero yo les digo que si tú te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. O sea, eres culpable de lo mismo porque empieza con un enojo, empieza con un arranque. Así es que yo lo experimenté esto con mi amigo, pero a una edad más temprana lo experimenté con mi hermano menor. En varias ocasiones yo lo hice enojar y en varias ocasiones él en un arranque de ira, yo no estoy hablando mal de él, yo estoy hablando de todos los seres humanos. Ya me puse yo como ejemplo. Él en un arranque de ira, en varias ocasiones me tiró con un cuchillo a dar. O sea, su intención era, quiero herirte por lo que me hiciste, en un arranque de ira. En una ocasión, de hecho fue la última que yo recuerdo, estábamos ya aquí en Estados Unidos, yo tenía como 15 años, quizás tenía 14. Lo hago enojar, en un arranque de ira me tira una televisión que iban a llevar a México. ¡Pah! Explotó. Salió polvo, era de las antiguitas pesadas. ¿Qué es mi punto con esto, hermanos? A mí la experiencia de la vida, la Biblia me dicen que nosotros nacemos con la inclinación, con la voluntad de vivir para satisfacer nuestros deseos en el momento en que alguien interfiere en lo que a mí me está causando placer y alegría. Es ahí. Nadie tiene arranques de ira cuando todo está a nuestro favor, pero cuando alguien te la hace, ¿qué queremos hacer? Pagar mal por mal, porque yo no soy ningún menso. Soy manso, pero no menso, pastor. Bueno, eso solamente revela los deseos que se levantan en nosotros y que muchas veces terminamos llevando a cabo esos deseos. Así es que esto es lo que hay en el corazón del hombre natural y jamás se cruza por su mente el querer vivir para los propósitos de Dios. No, al hombre natural no le importa la voluntad de Dios. Él lo que le importa es conseguir hacer todo aquello que le hace ser feliz, que le hace sentir placer. Así es que el hombre es un enemigo de Dios porque no vive para hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos para la gloria de Dios. Acompáñenme Efesios 2. Yo voy a leer el versículo 1 y el 2 y ahí está el versículo 3. Dice Pablo,
Y Jesús, o Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, cuando vivíamos para hacer nuestra voluntad, nuestros deseos. Ahí Dios nos dio vida. Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, lo primero que Pablo nos dice, todos nosotros antes vivíamos conforme a la voluntad de Satanás, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad. Esa era nuestra naturaleza. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, o sea, Pablo se incluye ahí. Y recuerde, Pablo era un religioso, él era un judío decente que por celo tuvo un arranque y empezó él a seguir a los cristianos y consentía que lo mataran. Entonces Pablo reconoce, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de ¿qué, hermanos? De nuestra carne. Esto es de lo que yo estoy hablando. Cuando uno nace ya con los deseos de la carne, de su corazón, de querer hacer lo que él quiere hacer. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. ¿Qué es naturaleza? O sea, por lo que soy humano, por naturaleza, hijos de ¿qué? De ira. O sea, Dios estaba irado. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivían para realizar sus deseos según su carne, para hacer su voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta es una declaración fuerte, yo lo sé que lo es. Porque dice ahí Pablo, nosotros, yo también, era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Es que todos por naturaleza somos dignos de la ira de Dios, porque voluntariamente, escucha, no porque Dios nos haya confinado a ellos, sino voluntariamente vivimos para los deseos de nuestro corazón y para hacer nuestra voluntad y no la de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas, los cristianos, es nuestra santificación. Él quiere que nos santifiquemos más y más, y muchas veces no la cumplimos. Pero qué bueno es que Cristo Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, ¿verdad? Sí. De hecho, el mismo Jesús señala que esta forma de vivir, o sea, de vivir conforme a nuestros deseos, a lo que queremos hacer, esta forma de vivir, dice Jesús, señala, muestra que ustedes son hijos de su padre el diablo. Eso fue lo que les dijo a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Así es que todos aquellos que han nacido y que no han sido justificados por Dios, por medio de la fe, a través de Jesús, son hijos del diablo, porque hacen la voluntad del diablo. ¿Cuál es la voluntad del diablo? ¿Hacer la voluntad de Dios? No, él hace lo que a él le place. Bueno, el ser humano lo mismo. Por lo tanto, si tú todavía vives para hacer tu voluntad y no la de Dios, eres hijo o hija del diablo, porque quieres hacer los deseos del diablo, y esto te constituye en un enemigo de Dios. Santiago muestra esta verdad. Santiago, exponiendo la tendencia natural del ser humano de utilizar a Dios como un genio de la lámpara maravillosa para que le cumpla sus deseos. Escucha lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedid y no reciben porque piden mal. ¿Para qué pide la mayoría de los seres humanos? ¿Para qué, hermanos? Para gastar en vuestros deleites, para satisfacer sus deseos. Y dice Pablo a esas personas, almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra quién, hermanos? Contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es muy claro por las escrituras y por la experiencia propia que el ser humano es enemigo de Dios. Lo es. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Eso nos constituye enemigos de Dios. Y Pablo lo resume en Romanos 8, versículo 7, de la siguiente manera. Escucha lo que dice ahí Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, por cuanto los deseos de la carne, o sea, los deseos que tiene el ser humano desde que nace para vivir para su gloria, para hacer lo que se le antoje, dice, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a lo que Dios dice, ni tampoco pueden. Porque están tan enamorados, aman tanto su pecado que no quieren, voluntariamente no quieren. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. Es por eso que el salmista David en el Salmo 7, versículo 11, él dice, Dios es juez justo y Dios está agradado contra el impío todos los días. Así que para aquellos que dicen, yo estoy en paz con Dios, no, la Biblia dice lo contrario. Por causa de estar viviendo conforme a tu voluntad, conforme a tus deseos, tú eres enemigo de Dios. Así que deja de vivir engañado creyendo que porque no eres un pecador como el dictador Hitler lo fue, tú tienes una relación amistosa con Dios.
porque realmente no es así. Jesús te dice, eres enemigo de Dios y tu padre es Satanás, por cuanto los deseos de tu padre Satanás haces. Esa es la realidad del ser humano. Está en enemistad con Dios. Pero es aquí donde entra el primer resultado de haber sido justificados por haber puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Romanos capítulo 5, justificados pues para con Dios tenemos, o justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la obra expiatoria de Jesús ha hecho posible la reconciliación. Esa enemistad que había entre nosotros y Dios, Jesús la quitó. Jesús tomó la misma ira de Dios que nosotros deberíamos de recibir y Él la recibió a plenitud en la cruz del Calvario. Dice Isaías que Él bebió el cáliz de la ira de Dios hasta la última gota de la ira de Dios. No fue poquito, no. Entonces Dios sería injusto. Y Dios, ya dijo David, que Él es juez justo. Quiere decir que Jesús recibió exactamente lo que nosotros merecíamos recibir en el infierno. ¿Cómo eso sucede? Tu mente finita y la mía no lo entiende, pero eso es lo que dice la Biblia. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es doblegarnos a la verdad de Dios y confiar que Dios justamente le dio a Jesús lo que cada uno de aquellos que han creído en el Evangelio merecían por sus pecados. Escucha lo que dice Isaías capítulo 51. Creo que no lo puse ahí, pero lo voy a leer. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo, hablando de que un día iba a venir Jesús. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús iba a beber todo el cáliz de la ira de Dios. Por lo tanto, tú nunca volverás a beber del cáliz de mi ira. Acompáñame ya a Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Dice el 19, que no está ahí proyectado, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Tenía que haber una reconciliación. Allá arriba, en el cielo, Satanás entró en guerra con Dios cuando decidió voluntariamente desobedecerlo, y luego aquí en la tierra pasó lo mismo, y Dios, dice ahí Pablo, que le agradó a Él por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice el 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo, nuevamente el apóstol Pablo en otra carta diciendo, eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿En qué, hermanos? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. O sea, los ha reconciliado. Dios pone a Jesús en la cruz y derrama toda su ira en su cuerpo. Y gracias a que alguien ya pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, ahora Dios nos justifica. Y dice ahí, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es todo lo que hace la obra expiatoria de Jesús, el haber recibido toda la ira que nosotros merecíamos. Dice ahí que ahora Jesús nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que si tú eres cristiano, si tú verdaderamente has nacido de nuevo, y digo esto porque hoy en día todo el mundo es cristiano, pero sus frutos demuestran lo contrario. O sea, no muestran evidencias de que verdaderamente el Espíritu Santo está viviendo en ellos, porque no hacen la voluntad de Dios, no perfectamente, pero no hay un cambio en sus vidas. Y Dios dijo que cuando Él derramara su Espíritu Santo, entonces iba a haber gente buscando santidad, buscando justicia, a causa del Espíritu Santo que los haría obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si tú verdaderamente eres un cristiano, esa guerra terminó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando tú levantaste tu bandera de rendición, me rindo a ti, en ese mismo momento, la guerra que tú tenías contra Dios, la ira que Dios iba a derramar sobre ti, se esfumó. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesús. Escucha lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, o sea, antes de ser reconciliados, si siendo enemigos, nuevamente Pablo diciendo, son enemigos todos. Por lo tanto, crean en el Evangelio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, y dice ahí, por la muerte de Jesús, porque Dios lo puso en la cruz del Calvario y lo castigó a Él en vez de a nosotros. Por eso fuimos reconciliados. Dios sigue siendo justo, porque
no pasó por alto los pecados, no, hizo que su Hijo los pagara. Entonces dice Pablo, mucho más, o sea, con más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es increíblemente asombroso, maravilloso. O sea, gracias a que Jesús recibió la ira en la cruz del Calvario que yo merecía recibir en el infierno por mis pecados, gracias a eso yo ya no estoy en guerra contra Dios. Dios ya no está airado contra mí. Dios ya no es mi enemigo. Y nosotros podemos estar tan acostumbrados a la idea que encierra este término reconciliados, que ya perdimos la capacidad de asombrarnos ante esta realidad de que ya no tenemos guerra contra Dios. No, ya hay paz. O sea, el Dios perfectamente santo, el Dios perfectamente justo, ya no me ve a mí como un transgresor, como un pecador. No, Él ahora me ve como alguien que es justo, que es inocente. Me ve Él no solamente como eso, sino como su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley en mi lugar y Él pagó completamente mi deuda. Y ese es un hecho, según Pablo, irreversible. Esta es una realidad que no depende de lo que tú sientas o quieras creer o percibas, sino depende de lo que Jesús hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. De eso depende y de nada más. Y es posible, como sucede, que cristianos, realmente cristianos, sientan que Dios está lejos de ellos. Pero si verdaderamente tú eres un cristiano y te arrepentiste de tus pecados y pusiste toda tu confianza en Jesús, ya no hay más que pueda separarte del amor de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo más adelante, Romanos capítulo 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? Dice él, antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que acaba de mencionar, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, concluye, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el mismo diablo, ni principado, ni potestades, ni lo porvenir, dice ahí, ni lo presente, me brinqué eso, ni lo que está sucediendo ahorita en mi vida, ni lo que me va a suceder el día de mañana, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si a Pablo se le pasa a señalar algo, él dice ahí, ni ninguna otra cosa creada. Entre esas cosas creadas estamos nosotros ahí. O sea, que tú mismo, después de haber recibido el Espíritu Santo, voluntariamente decidas apostatar definitivamente de Dios. No, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay enemistad entre Dios y los creyentes. Incluso cuando somos disciplinados. Escucha, cuando Dios nos disciplina, Dios no lo hace bajo su ira, no lo hace por ira, sino por amor. Eso es lo que me dice el autor de la carta de los Hebreos. Escucha lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿a quién? Al que ama, no al que aborrece. O sea, ni aun cuando Dios nos está disciplinando y azotando, lo hace por ira, lo hace por amor, porque nos recibió como hijos. Y un buen padre disciplina, corrige a sus hijos por amor. Es por amor y nada más. Así es que, como podemos ver, Dios al que ama disciplina, y no es eso ira, es amor. Y la Biblia nos dice que todos nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar, de tal manera que ya Dios no nos trata como pecadores, transgresores, rebeldes, nos trata más bien sobre la realidad de la justicia perfecta de Cristo que nos fue puesta en nosotros cuando Jesús pagó por nuestros pecados y solo por la fe. Así es que cristianos nacidos de nuevo, Dios está en paz para con ustedes. Así lo enseña la Escritura. Si tú no lo sientes, si tú no tienes la sensación, tú no lo ves así, no depende de tu percepción, es una realidad. Tenemos que darle crédito a las Escrituras, porque el no darle crédito a las Escrituras en torno a la seguridad de la salvación es no disfrutar a plenitud esta gloriosa verdad en el día a día. Cuando yo finalmente acepté eso, cada canto que de hecho cantaba desde antes de creer en que en Jesús estoy seguro completamente, yo cantaba esos cantos que nos hablan de la seguridad, de la salvación, y de repente había momentos en que ¿por qué estoy cantando esto? Pero ahora cada canto, wow, yo lo canto libremente y me deja disfrutar a plenitud de esta gloriosa verdad.
Escuchen lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas estas son nuevas. Escuchen lo que dice el versículo 18. Y todo esto de recibir un nuevo corazón, de recibir el Espíritu Santo, de ser nuevas criaturas, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y escucha ahí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Los pecados de David que nos revela la Biblia, no los tomó Dios en cuenta. Cuando se metió con la mujer de su soldado más fiel y leal, Dios no le tomó en cuenta ese atroz pecado, que ni siquiera nosotros lo hemos cometido con nuestros amigos, con nuestros familiares. No, pero David sí lo hizo y además mandó a asesinarlo. Dios no lo tomó en cuenta. ¿Qué? Eso es escandaloso, ¿verdad? Por el solo hecho de que David confió en Dios. Por eso dijo, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Él se sentía bienaventurado porque él sabía que merecía ser castigado por Dios eternamente, pero Dios lo absolvió por el solo hecho de que creyó en él. Así es que lo que Pablo está diciendo aquí es que en el libro de contabilidad de Dios que él tiene, que dice Apocalipsis, ¿verdad? Que fue abierto el libro de la vida, y los que no estuvieron ahí, bueno, ese libro de contabilidad, Dios dijo, ok, César ya ha sido justificado por fe. Hoy tiene paz para conmigo gracias a Jesucristo que creyó en él. Empezó a borrar todos esos pecados. No los tomó en cuenta. No tomó mis pecados en cuenta, ni los tuyos, ni de todos aquellos que han creído en el Evangelio. Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados para condenarlos. El Dios que todo lo conoce, el Dios que por naturaleza no puede pasar por alto el pecado porque Él es perfectamente santo, porque Él es perfectamente justo, Él borró todas nuestras deudas. Todos nuestros pecados fueron pagados por Jesús en su cuerpo. Sigue diciendo 2 versículos más adelante Pablo, ahí mismo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso es lo que llaman los teólogos doble imputación. O sea, Dios le imputó nuestros pecados a Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros para que Jesús pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ahora Dios nos imputa en nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesús. Doble imputación. Aquí están los pecados de César. Jesús, dame tu justicia perfecta. Aquí está César, la justicia perfecta de Jesús, la que hace que yo te absuelva en mi tribunal, que yo te considere justo. Es por eso que Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Si ustedes son lo que son gracias a Jesucristo. Mire, uno puede tener una deuda en el banco y tener un buen amigo que al darse cuenta de la deuda que tiene el banco y que si no la paga, va a ir uno a la cárcel. Viene tu amigo y la paga y adivina que esa deuda se canceló en el banco. ¿Cierto? Sí. Ya el banco ya no va a ir a buscarte, ya no te va a echar ante las autoridades. Bueno, algo similar sucedió en lo espiritual, nuestro banco espiritual. Nuestro banco espiritual estaba en quiebra, teníamos una deuda enorme, infinita con Dios. Y Dios decidió por amor saldar esa cuenta. Puso ahí a Jesús, fue castigado por nuestros pecados y dijo Jesús, consumado es. He pagado ya la deuda de los pecados de todos aquellos que quieran venir a mí y creer en mi sacrificio. ¿Te das cuenta? No tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Increíble. Aquí la cosa con el ejemplo que puse del amigo que te paga la cuenta o que te paga la deuda, es que tu amigo nada más pagó la cuenta que tú debías, tu deuda. Pero Dios no hizo solamente eso, nos hizo coherederos juntamente con Jesús. O sea, tu amigo ya no te puso más, Dios sí, infinitamente más. Somos nosotros increíblemente ricos. Hemos sido bendecidos, según el apóstol Pablo en Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos ha dado Dios su mismo espíritu. ¿Qué ser, qué cosa hay más valiosa que tener ya el mismo Espíritu Santo de Dios morando en nosotros? No hay nada. Ahora, muchas personas, y entre ellas me encontraba yo, al oír la doctrina de la justificación por fe, solo sin obras, o sea, solas sin las obras, decimos, ok, esta doctrina va a mover al creyente a tomar con ligereza el pecado.
Eso es lo que yo pensaba, eso es lo que piensan muchos, eso es lo que piensa inclusive la Iglesia Católica Romana. O sea, si tú le dices al pecador que es salvo solo por la fe y no por las obras, entonces no va a querer obedecer a Dios. Eso es peligroso, pero es todo lo contrario. Esta doctrina, en vez de hacernos tomar con ligereza nuestro pecado, esta doctrina más bien nos insta a querer obedecerle a Dios. ¿Movido por qué, hermanos? Por una gratitud profunda, por el hecho de haber sido perdonados solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. El apóstol Pablo, después de que habla de la doctrina de la justificación por la fe sola, y él nos va a decir, ¿saben que el combustible que tú y yo necesitamos para querer seguir viviendo, para obedecer a Dios, es estar recordando esta doctrina? Escuche cómo el apóstol Pablo concluye esta misma carta de Romanos capítulo 12. Ya el último capítulo dice, así que hermanos, después de todo lo que ya dijo, lo que hemos visto hasta aquí, el resto de los 11 capítulos, llega al 12, ya terminando su carta. Así que hermanos, les suplico por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Todas esas misericordias de las cuales ya Él nos habló, que fuimos justificados por fe, que fuimos reconciliados, que Jesús pagó el precio, aunque éramos nosotros débiles, pecadores, impíos, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo, les ruego por esas verdades, por esa realidad, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Eso es lo más lógico que deben de hacer ustedes, vivir para obedecer a Dios. Eso lo santifica, o sea, como gratitud. No es, Dios ya me salvó, voy a hacer lo que me da la gana. No, Pablo, cuando lleguemos al siguiente capítulo, versículo 6, va a decir, de ninguna manera, si tú haces eso, es que no has recibido ni siquiera el Espíritu Santo, por eso piensas así. Pero no es así. O sea, les pido que a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, a la luz de tanta misericordia derramada, vivan para hacer la voluntad de Dios, vivan para obedecer a Dios. Ahora recordemos que aparte de que somos movidos para obedecer a Dios por la gratitud que hay en nuestros corazones, recordemos que también el Espíritu Santo nos fue dado para esa función. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Yo voy a poner el 27. Dice Dios, les voy a dar un nuevo corazón en aquel día, después de que Jesús sea castigado por mí en la cruz del Calvario. Yo les voy a dar un nuevo corazón, voy a poner un espíritu nuevo. Dentro de ustedes quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, una vez que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas, yo voy a hacer que anden en mis estatutos, no perfectamente, pero sí van a andar. No se van a alejar como sucedía con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que definitivamente se alejaban de mí. No, por gratitud ustedes me van a obedecer, y cuando fallen, el Espíritu Santo ahí va a estar para que los hagan dar mis estatutos, para que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Una de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida de los creyentes genuinos es poner el deseo fuerte de obedecer a Dios. Y yo lo experimenté bien fuerte después de no querer ir a la iglesia, que me invitaban insistentemente y no querer, de repente nazco de nuevo. ¿Y qué? ¿Cuándo hay servicio? ¿Cuándo hay reunión? Quiero ir. Dios puso un fuerte deseo de querer vivir para Él. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A poco creías que era ya que por ti, que ahora constantemente vienes a la iglesia? ¿Quieres leer la Biblia? ¿Quieres orar? ¿Creías que era algo de ti? No. Sí, la iniciativa fue nuestra a la hora de depositar nuestra fe y confianza en Dios y querer, en ese mismo momento, querer obedecer a Dios, pero nosotros somos fluctuantes, como el pueblo de Israel. Y Dios sabe que eso es así, por eso decide arreglar ese problema que siempre estuvo en el pueblo de Israel. Les voy a dar un espíritu para que entonces hagan. Si yo al final de cuentas, voluntariamente, decido apostatar definitivamente y totalmente, entonces ese espíritu es chafa. Dios lo que cumplió no lo está, o lo que prometió no lo está cumpliendo. Es bien claro, cuando la Biblia nos dice que los que verdaderamente han nacido nuevo, van a terminar, van a perseverar. El problema es que Jesús habla de unas personas que dicen que son salvos y no lo son, que lo siguen a Él por otro interés, que no es por la razón principal de que Él los salve de la ira de Dios. Y están ahí dentro de la iglesia. A esos Dios constantemente le está diciendo perseveren, porque si no, es a ellos. Yo le dije que a medida que avancemos en este estudio vamos a ir profundizando más esta verdad. Así es que según estos pasajes, no es posible que uno pierda la salvación, un genuino, alguien que tiene el Espíritu Santo. Y Juan corrobora esta verdad, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo,
O sea, el que está habituado, como estábamos antes nosotros, al pecado, a vivir para cumplir nuestros deseos. No pienses en los pecados terribles y atroces. No, no, no. Simplemente vivir para tu voluntad y no la voluntad de Dios. Eso era ya practicar el pecado, porque eso es pecado delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Bueno, el que practica el pecado es del diablo. El que está habituado al pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para deshacer esta obra, esta inclinación a hacer nuestra voluntad. Para eso pagó por nuestros pecados, pero también nos dio su Espíritu Santo. Y por eso dice Juan, todo lo que es nacido de Dios. Si tú verdaderamente naciste de Dios, te dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no practica el pecado, no estás habituado al pecado. Y hay una razón por la cual no está habituado al pecado, por la cual está luchando constantemente contra el pecado. A veces cae, pero se levanta. ¿Cuál es esa razón? Porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo que acabamos de leer, que Dios iba a dar ahí en Ezequiel 36, ese Espíritu permanece en él. No puede quedar habituado en el pecado porque es nacido de Dios. Así que esta doctrina de la justificación por la fe sola, sin obras, en vez de mover al creyente a tomar con ligereza el pecado, esta doctrina más bien lo lleva a obedecer a Dios. Y no solamente porque el Espíritu Santo de Dios está ahí para hacerlo obedecer, sino también por la gratitud, porque es movido por esa gratitud a hacer el bien, porque ha sido perdonado por gracia. Por eso Pablo dice en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y escucha lo siguiente, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí yo en este pasaje antes pensaba, ahí está. Hay condenación para los cristianos que aunque tienen el Espíritu Santo, deciden andar en la carne. Pero ya Juan nos acaba de decir que el que verdaderamente tiene el Espíritu Santo no se queda ahí practicando el pecado. Y Pablo, más adelante, unos versículos más adelante, mira lo que dice, dándonos más claridad a lo que él se refiere. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Y lo dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, tú dices que el Espíritu Santo mora en ti y vives en la carne, tú eres un mentiroso. Porque todo aquel que practica el pecado es hijo de Satanás. Y todo aquel que ha nacido nuevo, porque tiene la simiente de Dios, el Espíritu Santo, no practica el pecado. No se queda ahí, habituado en el pecado. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, que no está ahí. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuevamente, cuestiona, mora en ustedes. Si es así, no hay condenación. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús en la cruz de la muerte, vivificará también ustedes sus cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque ese Espíritu mora en ustedes. ¿Te das cuenta? Así es que según Pablo ya no hay condenación para los que están en Cristo, para los que no están habituados al pecado, para aquel cristiano que dice que es cristiano y sigue viviendo como un pecador, para él sí hay condenación, aunque diga lo que diga. Por eso Jesús fue bien claro cuando dijo, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Le va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No es el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son aquellos que hacen la voluntad del Padre de Jesús, según todos estos versículos que hemos leído? Aquellos que han recibido el Espíritu de Dios y no otros. Así es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, más bien los que pelean contra la carne, y aunque a veces los vence la carne, se vuelven a levantar a seguir peleando. El veredicto ya fue emitido en la cruz del Calvario, cuando Cristo gritó, consumado es, mi obra ha sido completada, hay redención para todos. Por lo tanto, Dios sacó el libro de contabilidad y empezó a borrar todos nuestros pecados, todas nuestras deudas. Increíble. Y ahora yo te pregunto, ¿este es tu estatus legal delante de Dios? ¿Es tú tienes la justicia de Jesús? Porque si no es así, el día en que Dios te llame a su presencia, vas a estar en graves problemas. Porque está establecido para el hombre que muere y después el juicio de Dios. Y todos aquellos que intenten presentarse delante de Dios en ese juicio con su propia justicia, por muy decente que sea, casi perfecta, pero no perfecta, serán lanzados al infierno, según lo que dice mi Biblia. ¿Es este tu estatus legal delante
de Dios? ¿Tú has reconocido que eres un pecador y que mereces el infierno? Y gracias a eso te acercaste a Jesús en arrepentimiento y fe para recibir perdón de tus pecados. Si tú no has hecho eso, si tú no te ves como un pecador que merece el infierno, tú no eres salvo. Porque ¿para qué vas a venir a Dios? ¿Para que te salve de qué si tú no te ves como pecador merecedor del infierno? Jesús no vino a los sanos, a los que creen que son buenos. No, Jesús vino a los enfermos, a los que saben, admiten que son pecadores y que merecen el infierno de Dios. Jesús vino a esas personas. Y si tú no te has visto así, no has temblado, lo más seguro es que tú no eres salvo. ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que crees? Pero no eres. En aquel día tú vas a ser uno de aquellos muchos que Jesús dice que van a llegar diciendo: Señor, Señor, yo hice esto y aquello en tu nombre. Porque va a decir: apartado de mí, nunca fuiste salvo. Porque no te vistes como un pecador, porque no te arrepentiste, porque yo no te di mi Espíritu Santo, porque vivías para hacer tu voluntad con una fachada de religiosidad, de que tenías Biblia, de que venías y cantabas, de que venías y asistías a la iglesia. Apartado de mí, hacedor de maldad. Qué fuerte es la palabra de Dios. Si tú no has venido así delante de Dios, si tú no lo has reconocido como tu Señor y Salvador y no te has visto como un pecador, lo puedes hacer ahora. En este momento tú puedes venir delante de Dios con tus propias palabras, decirle: me arrepiento, soy un pecador, he sido un religioso, perdóname, justifícame delante de ti, Dios. Yo te aseguro, yo te garantizo por lo que dice la palabra de Dios, que Dios escuchará tu oración. Ahora, no solamente tenemos paz para con Dios, sino que por medio de Jesús, esto es increíble, por medio de Jesús tenemos pleno acceso al trono de la gracia, al trono del mismo Dios. Después de decir Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice: por quien también tenemos entrada. Y la otra vez recalca Pablo: por la fe, no por lo que tú haces o dejas de hacer. No, es que hoy sí ayuné, hoy sí diezmé. No, hombre, ahorita Dios me va a contestar de volada. Y cuando no haces nada de eso, no, ahora sí Dios no me va a querer oír. No. Tú tienes entrada, acceso a la presencia de Dios por la fe, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Un acceso pleno, directo. Un presidente puede darle un indulto o un perdón a un traidor de él, porque él es el presidente, ¿verdad? Y lo han hecho en el pasado. Y puede ser que esto suceda así, y cuando eso sea así, el FBI ni ninguna autoridad va a poder encarcelar a este traidor y darle su merecido, porque el presidente decidió darle un indulto, ya lo perdonó. Sin embargo, eso no quiere decir que el presidente quiere que ese traidor a quien ya perdonó esté todavía cerca de él, esté dentro de la Casa Blanca, mucho menos que esté en su casa. Bueno, lo que Dios hizo es todavía más increíble. O sea, nos perdonó lo que hizo el presidente, pero él dice: no, puedes venir a mi presencia. O sea, Dios no es el presidente se queda increíblemente como nada delante de Dios. Y Dios dice: ustedes, aparte de que los perdoné, tienen entrada a mi misma presencia, a mi mismo trono, a mi misma casa. ¡Qué privilegio! Se necesita fe para creer esto y decir: amén, amén. No para sentirme yo bien. Se necesita fe para decir: esto es así. Porque lo es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Estamos delante de Dios. O sea, Dios nos reconcilia, pero también nos concede pleno acceso al trono de su gracia. No solamente yo tengo paz para con Dios, sino que también tengo acceso pleno a su presencia 24/7. El presidente no es así, él no puede consultarte cuando se te pega la gana, ni aún a sus hijos. No, Dios sí. Podemos ir delante de Dios cuantas veces queramos y a la hora que queramos y poner delante de Él nuestras necesidades, nuestros problemas, que Dios siempre nos va a atender. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es lo que dice el apóstol, o mejor dicho, el autor del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19.
dice Pablo, si es que Pablo escribió ese libro, se cree que sí. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque ya fuimos justificados, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de este velo, este es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin duda, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, nos dice el autor de Hebreos. Acércate, disfruta la presencia de Dios, no te quedes lejos, acércate, porque Dios ya no te va a recibir con ira. Dios ya no te va a recibir diciendo, me voy a vengar de ti. No, todo lo contrario. Dios nos recibe con amor, con afecto. Y más abajo dice el autor de los Hebreos, capítulo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué privilegio nuestro. Si un creyente del Antiguo Testamento hubiera podido percibir, ver de antemano esta realidad, hermano, este privilegio que tú y yo tenemos ahora, el nuevo pacto, o sea, hubiera dicho, esto no puede ser posible, porque para acercarse a la misma presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, o sea, habían límites. Si tú eras un gentil, afuera en el patio, no vas a llegar al lugar santísimo donde mora la presencia del Señor. Y si ya eras un judío, había un límite, no podías entrar ni siquiera al lugar santo. No, ahí entraban nada más los sacerdotes. El sumo sacerdote, una vez por año, él podía entrar a ese lugar santísimo al cual hoy nosotros tenemos acceso. O sea, para un creyente del Antiguo Testamento eso era imposible, pero para nosotros eso es posible. ¿Gracias a qué? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice nuevamente, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Escuchó eso? O sea, aparte de que tenemos pleno acceso a cualquier hora, dice ahí que estamos firmes en ese acceso que tenemos a la presencia de Dios. Firmes, o sea, es permanente. No se puede perder. No depende de tu desempeño, no depende de nada de eso, sino de la gracia de Dios. Es inconmovible eso, no se puede quitar. Cuando nosotros entramos al trono de la gracia y hallamos oportuno socorro, ya Dios no nos condena, ya Dios no nos juzga, ya Dios no nos dice ustedes merecen mira, no, todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? El salmista nos dice en el Salmo 34, yo te voy a leer desde el versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Oíste eso? ¿Cuáles justos? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo y el Antiguo Testamento se interpretan a sí mismos. No pienses en tu justicia, si me porto bien, Dios, no. Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, estuviéramos ya consumidos. Por lo tanto, con la luz que tenemos del Nuevo Testamento, vamos a tener que interpretar, los ojos de Jehová están sobre todos aquellos que han sido justificados por fe, porque depositaron su confianza en Jesús. Los ojos de Jehová están sobre esas personas, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y dice el 16, la ira de Jehová, o sea, por el contrario, la ira de Jehová está contra los que hacen mal, contra los que no han sido justificados, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y dice ahí, claman los justos. ¿Y qué pasa, hermanos? Jehová los oye. Jehová los oye. Porque diezmaste, porque todo el día viviste perfectamente como Jesús. Eso es imposible. Trata de hacerlo, ¿verdad? No, dice que por eso los oye. Claman los justos, porque han sido justificados por Dios, y Él los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios, por estos pasajes podemos concluir que Dios nunca está demasiado ocupado para no atender a los justificados por la fe por medio de Jesús. Claman los justos y Él los oye. Terrible. Bueno, hasta aquí vemos que uno de los resultados de la justificación por la fe es que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y además, otro resultado es que gracias a la justificación tenemos acceso pleno y permanente al Dios de gracia. Ahora yo te pregunto, ¿existe una persona en el mundo más privilegiada que tú si eres cristiano? No, nadie puede ser más privilegiado que un verdadero cristiano. Por lo tanto, no somos dignos de lástima. No permita que tu autocompasión a veces
se adueñe de ti, de tu pensamiento, por las dificultades que estás pasando. No. Nosotros tenemos la certeza, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. No existe, no hay comparación alguna, hermanos. O sea, lo que tú puedes estar sufriendo aquí no se compara con lo que vamos a disfrutar cuando estemos ya en la presencia de Dios. No hay comparación. Por lo tanto, resumimos, la ira de Dios fue quitada, fue absorbida por Cristo en la cruz del Calvario. Dios aplastó nuestros pecados en el cuerpo de Jesús y ahora nosotros podemos experimentar amor y gracia. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios cuando queramos. Ahora, si tú estás en Cristo, aquellos que pudieran oírnos en el internet, si tú estás sin Cristo, tu condición es totalmente a lo que acabamos de describir. Tú no estás en paz con Dios, Dios está contra ti a causa de tus pecados. Yo sé que no eres un asesino en serie, yo sé que no eres un asesino como lo fue Hitler, pero sí vives para tus deseos y no para los deseos de Dios. Eso ya te hace merecedor de la ira de Dios. Por lo tanto, Dios está contra ti. Y tú puedes creer que cuando le oras a Dios, Él te oye. Porque, como dice Eclesiastés, hay injustos que les va como si fueran justos. O sea, porque hasta ahorita te ha ido bien. No te va bien porque Dios está de tu lado, sino por sus misericordias tú no has sido consumido. Porque nuevas son cada mañana. Dios es tardo para la ira. Pero Dios tiene un límite. Si tú dejas que Dios llegue a ese límite, ya no habrá vuelta atrás. Serás consumido por la ira de Dios. Por lo tanto, tú en vez de pretender que Dios te escucha cuando le oras, tú debes de creer lo que te dice la Biblia. Tú vas camino a una horrible condenación en el infierno si no te arrepientes. Sin embargo, el Evangelio nos dice que todo esto puede cambiar en este mismo instante si tú depositas tu confianza, tu fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio que deben de oír la mayoría de los que hoy en día se dicen ser cristianos y que no se está predicando. Si tú estás en Cristo, sin este Cristo bíblico, ven a Él. Padre, gracias.